¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos todos a un nuevo video de KX Contenidos. Bienvenidos a una nueva edición del reto de los 10 discos favoritos. Y hoy mi invitado en esta ocasión, músico, ahora escritor, se metió en esa rama también, el señor Bruno Albano. ¿Cómo estás, Bruno? ¿Cómo estás? ¿Todo To- bien? Todo bien. Bueno, como te dije antes de grabar, muchas gracias por aceptar acá estar en el reto de los 10 discos, para hablar un poco de tu libro próximo a salir. Quiero preguntarte, antes de arrancar, ¿qué onda el reto? ¿Costó elegirlo? ¿Cómo te llevaste con esa consigna? Sí, sí, me costó, me costó. Pero bueno, empecé como a desenterrar un poco mis discos más fundamentales, y Claro, no tanto lo que escucho actualmente, ¿no? Sino como sí. los discos que más me marcaron por algún motivo o me perfilaron en cierta personalidad musical. Entonces, bueno, me fui un poco más para ese lado. Bien, buenísimo. Pero antes de ir al reto de los 10 discos, quiero que hablemos primero sobre tu libro, tu primer libro, que bueno, para cuando este programa ya salga en el canal ya va a estar disponible, digamos, para la Sí, venta. Antes les recuerdo que pueden encargar el libro por preventacaleta@gmail.com, ahí pueden ordenar el libro, cuyo título es Un plan en el desierto. Vos en la presentación del libro que hiciste en Instagram la otra vez, contaste que en un momento en el colegio vos, vamos a decirlo, tomaste prestado para sí, siempre para siempre. un libro de poesías. ¿Te acordás cómo era el título de ese libro? ¿Autor, autores? Sí, era un libro que se llama Antología Surrealista, que todavía lo conservo acá en mi casa, que me había llamado mucho la atención. Primero porque era como el único libro más o menos interesante que había en la biblioteca del colegio, que era bastante escasa y escueta, eran solamente 4 estantes. Y este libro me resultó raro que estuviera en una escuela porque se llamaba Antología Surrealista y era como una especie de cuerpo femenino deformado con un fondo verde, Mm, bastante desagradable a los ojos de una institución escolar. sí, sí. Entonces, bueno, me llamó mucho la atención y, y era una recopilación de la poesía surrealista, más que nada francesa, fines de 1800 y principios de 1900 hasta todo ese siglo. Y ahí descubrí varios poetas bueno, me gustaban mucho. Y yo nunca había tenido, bueno, en esa época, te estoy hablando del año 2005, 2006, Ujú. que no era como ahora, ¿no? Que uno tenía acceso a cualquier tipo de información o cualquier interés que uno tuviera en un momento lo podía buscar y rastrear y enseguida podía estar viendo lo que uno quisiera ver, ¿no? No es que antes, no sé, te ponías internet y buscabas libros, era más complejo el acceso a las cosas, más nada, más parecido a la manera de investigar que había antes, ¿no? Claro. Cuando no había tanto internet y tanta... Sí había internet, claro, pero no había este abuso de información que hay ahora, ¿no? Que cualquier cosa puedes agarrar y escuchar y leer enseguida. Entonces fue como agarrar ese libro, me lo llevé y empezar a leer, y ahí de a poco me fue interesando en la poesía, que a mí siempre me había gustado leer, literatura, novelas, pero poesía nunca había leído, digamos, de una manera en que me fluya. Claro. ¿Estás leyendo algo últimamente? ¿Algún libro ahí que puedas recomendarnos? Sé que sos un ávido lector, te gusta mucho leer, lo contaste vos recién. Eh, ¿Qué Sí, lecturas sí. tuviste últimamente? Bueno, justo hoy terminé un libro de un escritor inglés contemporáneo, se llama Tom McCarthy, Mm, que acá en Argentina tiene 3 novelas editadas que están muy, muy buenas, la verdad que me gustaron mucho. Una se llama Hombres en el Espacio y otra Residuos. Hoy terminé una que se llama Hombres en el Espacio, que está muy buena. Y después estoy empezando también un libro de un argentino llamado Hernán Díaz, que se llama A la Distancia. Es un libro también nuevo. Me gusta mucho leer también como libros más nuevos.
Claro, Antes, bueno, leí casi, los viejos me lo leí casi todos, porque toda esa literatura más antigua siempre me gustó, pero ahora nada, empecé como a ayornarme un poco más y ver qué pasa con los escritores más modernos también. claro, buenísimo. Bueno, como músico sacaste varios discos con banda de turistas, después sacaste material como solista, el disco Yo no soy Bruno, el EP solitarista del año pasado. ¿Cuál fue el click, cómo y por qué fue que dijiste, bueno, ahora voy a sacar un libro? Bueno, siempre escribí con bandas de historietas, yo era, junto a Tomás, los compositores principales, siempre escribí mucho, canciones, letras, escribía muchos cuentos también. De hecho, tengo una especie de libro de cuentos inédito, Mm. bueno, escribí también falsas novelas en mis veintipicos, llegaba a la página 50 y después me Ah, aburría y mira. pasaba a otra cosa y Mucho como plot twist, mucho plot twist. sí, tuve mucho ejercicio literario desde que empecé a escribir, que empecé bastante chico en realidad, a escribir, no tan chico, a escribir canciones a los de, no sé, 16, 17. Y bueno, siempre me interesó la poesía, la rima, el verso. Y con banda de turistas, bueno, también escribía mucho y ahí empecé como a escribir más cosas más aisladas de la música, como son los poemas. Claro. Eh, Siempre, desde que empecé a componer canciones, paralelamente escribía poesía y cosas o rimas. También muchas cosas que eran para llegar a cierto lugar, uno escribe un montón para que quede algo, ¿no? Entonces Sí. tuve como mucho ejercicio y muchas cosas. Y hace algunos años, 2, 3 años te diría, me topé con una cantidad de poemas que me gustaban y empecé como a pensar que podían integrar una cosa más así como un libro, ¿no? Ese libro medio que se fue desintegrando y ahora resurgió otro. Eh, Así que nada, todo eso que empecé a escribir fue mutando y cambiando hasta lo que es el libro actual, el que sale ahora. Muy bien. Bueno, Un plan en el desierto es el libro que va a sacar Bruno, una recopilación de poesías. Les voy a dejar acá en la descripción donde pueden ustedes preordenar el libro, ahí en Gmail. Así que, bueno, pasando del tema del libro, vamos al reto, a la consigna principal de este programa de KX, que son los 10 discos favoritos de Bruno Albano. Pero antes de ir a eso, les pido a ustedes, amigos que están viendo el video, que si no se han suscrito a KX Contenidos, que lo hagan. Es rapidísimo, es sencillo, es gratis, sobre todo eso, y a nosotros nos ayuda un montón, de verdad. Este año queremos llegar a los 1000 suscriptores, así que vamos a poner ahí entre todos para que podamos lograrlo. Dejen su comentario, dejen su me gusta, compartan el video si es que les gustó. Todas esas mínimas cosas a nosotros nos ayuda muchísimo para darle más visibilidad a lo que hacemos. Así que, bueno, bien, vamos a lo que venimos, Bruno querido. 10 discos favoritos. A tu criterio, como vos quieras, acá te explayas tranquilo. Así que vamos a arrancar nomás. Bueno, tengo acá algunos. Dale. Tengo la suerte de tener algunos acá en mi casa, así que voy a empezar, no sé si por orden, pero sí por este que se merece el primer lugar, que es el Ah, Abbey muy bien. Road de los Beatles. Bien. Esta es una edición muy antigua, que era de mi mamá, Edición nacional. cuando, sí, de cuando salió el disco, Claro, bien de época. 1969. Exacto. Eh, y bueno, es junto al álbum blanco de los Beatles, es uno de mis favoritos, Bien. por muchos motivos. Pero bueno, es un disco que me marcó mucho a mí y que me sigue asombrando la vigencia y la modernidad que sigue manejando después de haber sido editado hace más de 50 años. Creo que es el germen que, que explotaron ellos de sintetizando la música pop con un rasgo mucho más artístico, que fue lo que hacen las bandas, lo que hacen las bandas hoy en realidad. Sí. Así que nada, la verdad que es uno de mis favoritos y que no me canso de escucharlo y cada vez que lo escucho, no sé, siempre encuentro algo nuevo, o Sí, me eso te iba a lleva decir. Es un disco siempre nuevo, ¿viste? Siempre lo siempre encontrás algo. nuevo. Es rarísimo. Y hace poco salió, que también la tengo como una edición de lujo, Sí.
que trae como outtakes y ensayos y demos. Y bueno, es como, la verdad es meterse como realmente en una intimidad que es intimidante, la verdad, porque se escuchan cosas de ellos tocando, probando, nada. Siempre me gustó. Los Beatles los escucho desde que tengo 10 años, imagínate, así que es mi banda Ahí número de uno cabecera, ¿no? de cabecera. Total, buenísimo. Bueno, Abbey Road, el disco número 1 de Bruno, arrancaste con toda. Tiraste ahí un... Arranqué con Sí, toda, me encanta. arranqué con toda. Buenísimo. Seguimos. Bueno, después otro, haciendo un poquito más de honor al rock nacional, Artaud de Spinetta, Bien, muy bien. que si confieso algo, es que nunca me gustó mucho Spinetta a mí. O sea, cuando era chico sí me gustaba Almendra, porque me metí en esa vorágine más psicodélica, pero nunca seguí mucho la figura de Spinetta y sus discos solistas. No entendía, no entendía su cronología, harto de Pescado Rabioso, después los discos que hizo. Como que no entendía cómo había sucedido todo eso, hasta que volví a escuchar este disco hace no tantos años, te diría como hace 4 o 5 años. Empecé a escuchar porque yo vivo a 3 cuadras de la casa de Spinetta, de Arribeños, donde ensayaba Ah, mira. Almendra y Pescado y donde él compuso estas canciones. Belgrano, Y, ¿no? claro, y un amigo dijo, che, ¿vos sabías que acá esta es la casa de Spinetta donde ensayaban con Pescado? Y dije, no, en serio. No. Bueno, y ahí, no sé, un día como que me fue llegando y volví a descubrir este disco de Artaud. Y fue un disco que escuché todo un verano, todos los días. Eh, y me parece que es tal vez el mejor disco de rock nacional, por lo menos de esa época. Que también, ¿no? Es un disco súper avanzado, bueno, como toda la carrera de él. Porque la verdad Sí. que haya habido una banda como Almendra al principio, de chicos tan jóvenes en un espacio-tiempo tan adverso como era Buenos Aires en los años 60, que no sé, la verdad que no había acceso a nada, era muy difícil, no sé, comprar un vinilo, tener plata, tener un equipo de música en tu casa, comprar una guitarra y además de todo eso, entender cómo se hacía la música y cómo entender una personalidad y empezar a componer canciones a partir de eso, la verdad que es muy admirable y es insuperable. O sea, la verdad que estaban en un nivel muy, muy equilibrado a todas las bandas que habían en ese momento en Inglaterra o en Estados Unidos. No tienen nada que envidiarle, ninguna de toda esa camada, mismo, no sé, Manal, eh, Box Day, Papo en esa época, ¿no? Fue la verdad que un boom argentino muy impresionante y que, bueno, ahí fue como el germen del rock nacional, me parece, ¿no? Sí, Le sí, debemos mucho a ese grupo de personas que se animaron a hacerlo. sin dudas. Bueno, Artaud, disco número 2, Artaud de Spinetta, o bueno, de Pescado Rabioso, como se había publicado, pero bueno, todos sabemos la historia detrás Sí, 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 del sí, tema exactamente. de las discográficas, que bueno. Bueno, bien, Abbey Road, Artaud, dos grandes discazos históricos, míticos, espectaculares. Así que vamos ahora con el tercero, Bruno, querido. Bueno, después el tercero también, tanto rondando esa época de fines de los 60, principios de los 70. Este también es un disco que me marcó mucho, que es The Village Green Preservation Society de los Bien, Kings, bien, bien. que es un disco del año 68, que es mi disco favorito de los Kings. Que es un disco que escuchábamos mucho cuando hicimos el primer álbum de Onda de Turistas, Más que Corazón Radiofónico, era un disco que tomamos de cierta manera como referencia eh, por ese rasgo compositivo y medio rural que tiene el disco. Y una de las razones por la que me gusta mucho este disco es porque era una época, no sé, esta época es 1968, que todavía estaba en auge toda la movida del hipismo y de la psicodelia en las bandas, más que nada de Inglaterra, Estados Unidos, de la psicodelia más volada y demente
que casi la premisa era hacer el disco más largo que existiera, ¿no? Era pleno Como, auge, sí, claro, de todo eso. no sé, Las Sgt. drogas, Pepper, claro, sí, las la drogas, experimentación. las drogas alucinógenas, como desafiar la música y la manera de hacerla. No sé, como Sgt. Pepper, el primer disco de Pink Floyd también, bueno, rompieron muchas barreras. Y ellos, los Kings, en vez de seguir con esa línea, hasta que la hicieron todos, hasta los Rolling Stones hicieron su disco psicodélico, que era como una especie de imitación de Sgt. Pepper, el cual también me gusta mucho el disco ese de los Sí, Stones. del Satanic Majesty Claro, Request. sí, sí, también. Ese. Ellos hacen este disco que habla como de toda una especie de mundo rural, simple, de nostalgia por la niñez inglesa, en el cual son canciones también muy inglesas, muy simples, y que va totalmente en contra de lo que pasaba en la época. Así que me gusta mucho esa impronta medio subversiva que tiene el disco, que de hecho le fue bastante mal comercialmente, ¿no? Porque la gente estaba Sí. esperando otras cosas Otra en esa cosa, sí. época, claro. Pero bueno, después con el tiempo es un disco que se empezó como a revalorizar y terminó siendo también como una gema en su discografía, que bueno, que es muy variada y tiene muchos matices, pero bueno, ahí es un disco que me gusta mucho, con canciones muy, muy lindas y con letras muy lindas también. Perfecto. Bueno, The Kings, el disco número 3 de la lista de los 10 discos de Bruno. Vamos con el siguiente a ver qué hay por ahí. Bueno, el siguiente también es una cosa muy loca. No sé, no es tan desconocida, pero bueno, hay que A ver. meterse un poco, creo que es la tapa. Ahí va. Yo no lo tengo ese, ¿eh? Tengo Es, desconocimiento de ese disco. este disco es una banda que se llama The Incredible String Band, la increíble banda de cuerdas. Ahí va. Sí. Y el disco se llama The Hangman's Beautiful Daughter, que sería como la hermosa hija del verdugo o algo así. Eh, Bien que bueno, familia Ingalls esa tapa. sí, en realidad son ellos dos. Claro. Y bueno, de repente hay como una especie de hipismo Sí, sí, medio, sí. medio clan, medio drogadicto, que está muy bueno en la tapa, que Es la siempre me llamó. la foto más sesentosa que vi en mi vida. Sí, muy sesentosa. Y ese disco también es del año 67, que es un disco que produce Joe Boyd, que era productor de la época, que produjo los primeros singles de Pink Floyd. Y es un disco que cuando yo lo escuché me enloqueció porque tiene mucha mitología escocesa. eh, Habla sobre apariciones en el bosque y es como tiene como una especie de comunión muy medieval. Eh, a mí siempre me gustó todo eso, ¿no? Entonces el mundo más fantasioso, medieval, Ujú. criaturas, mitos. Y este disco encarna un poco eso y musicalmente también te lleva como a estar en un bosque 2000 años atrás. Así que lo recomiendo mucho, es un disco, nada, que hay que saber escucharlo porque No, no no es es fácil fácil de digestión. digerir, no, tiene canciones de 8 minutos, pero es muy hermoso. Y cuando salió ese disco, mucha gente lo alabó mucho, hasta no sé, Bob Dylan le gustaba mucho, los Beatles también. Nada, es un disco muy, muy copado, es el segundo o tercer disco de ellos, está muy bueno. Buenísimo. The Incredible String Band, el disco número 4. Exactamente. Bueno, vamos con el quinto. A ver qué hay por allí, amigo. Bueno, el quinto, esto es una cosa que lo conozco yo y unos amigos más y no sé, espero que A ver. algunos más. Alguien si está viendo este video, vamos a ver qué es lo que va a mostrar Bruno. Este disco es muy loco. La parte de atrás. ¿Cuál es la tapa de ahí? Yo creo que es esta, Claro. Que dice 28 Secret. Tracks. 28 tracks secretos. ¿Y qué onda con Sí. eso? Y este es un disco de un músico que se llama Lone Pigeon, que sería así como Paloma Solitaria, una cosa así. Mm. Que él fue el miembro fundador de la banda Beta Band de los años 90 de Sí, Reino sí, sí. Unido. Eso sí lo conozco, sí. Claro, que fue una banda que en los 90 en Inglaterra le fue bien, no tan bien, era como más alternativo, más de culto. Bueno, amigos, el otro día estábamos grabando acá con Bruno y nos agarró el apagón que afectó a medio país. Increíble. Nos agarró el incendio de Atucha.
tuvimos que cortar todo y bueno, estamos regrabando esto unos días después. Bruno zafó, fue uno de los afortunados que zafó del apagón. Zafé. Bien, bien, bendecido ahí por quién sabe qué cosa. Sí. Acá, como en el video, se empezó a apagar la luz lentamente, hizo un fade out y no volvió hasta el otro día la luz. Así que, bueno, es la primera vez que me pasa que estamos grabando. En 3 años que hago esto, sos el desafortunado que inaugura la mala suerte de la luz que Ahí se va. corta. Bueno, Tristemente célebre el primero que sufre eso. ahí va. Qué Eh, bien. Qué bien bueno, ser el primero. es bueno ser el primero, sea en lo que sea, ¿no? Sea lo que sea. Está, perfecto, buenísimo. Eh, bueno, amigos, bueno, nos quedaban 5 discos, nos quedaba exactamente la mitad de la lista de los 10 discos de Bruno. El Sí. disco número 5 que había presentado era el de 28 Great Tracks, así que decidimos retomar desde donde quedamos aquella vez. Así que vamos, querido Bruno, entonces con el disco número 6 de tu reto. Bueno, el número 6, esta tanda no los tengo acá para mostrar, pero bueno, el sexto, que no creo que sea por un orden así de favoritismo que los voy eligiendo, sino nada, por una cosa más azarosa. El sexto podría ser Ziggy Stardust de David Bowie, Discaso. Sí, sí, señor. que bueno, es un disco que le tengo mucho afecto porque fue uno de los primeros discos que empecé como a escuchar así muy, muy de verdad no sé, a los 15 años, me acuerdo que lo conseguimos con un amigo Guido y nos juntábamos a escucharlo y había algo que me llamaba mucho la atención. eh, lo principal fue como la cadencia musical del disco, que inaugura toda un concepto que empieza en esa época, a principios de los 70, y que después se reafirma como casi como la canción de la época, que creo que Bowie ahí lo empieza como a inventar junto con otros compositores, como no sé, Mark Bolan también, creo que fue el glam rock y todo eso, que, que bueno, tienen como algo que a mí siempre me gustó, que era esto de la dimensión que tiene la música, la batería, los bajos, la guitarra, eh, las voces de él, eh, y después las letras. Eh, algo que también me sigue gustando hasta el día de hoy son las letras de ese disco. Como que tiene unas cosas muy surrealistas y al mismo tiempo cotidianas. Eh, Me encanta, la verdad. Es un disco así bien espacial, Sí, bien sí. duro, al mismo tiempo bastante a tierra. Eh, pero bueno, también después la música, los acordes de las canciones, la cadencia de lo que es como la canción inglesa de los 70, ¿no? Me encanta. Y tiene alguna reminiscencia también, después lo fui encontrando con el primer disco solista de John Lennon, el de Plástico No Band, eh, que tiene ese sonido también como simple y bien inglés. Así que nada, es un disco que siempre me gustó. eh, mi favorito de Bowie. Excelente. Nombraste un amigo Guido. ¿Guido Colzani puede ser que sea? No, es otro Guido Ah, que ¿es otro también Guido? es de la camada de nuestro primer grupo de amigos, que eran los chicos de la banda y algunos más, que básicamente, bueno, nos hicimos como muy fanáticos de la música y no nos interesaba otra cosa que juntarnos a escuchar discos y hablar y a meterse en ese universo y pensar en el disco y ver qué pasaba, qué decía, cómo lo decían, esta parte. Algo bueno, que me sigue fascinando hasta el día de hoy también. Me acuerdo cuando salió una nota de banda de turistas en Rolling Stone, allá casi 10 años, en el que tiraban un par de declaraciones que a mí me parecieron muy interesantes. La primera, como que no estaban metidos en ese mambo de salir a boliche, de salir a bailar, como que estaban iban por otro lado. Y la segunda es que ustedes directamente cuando terminaron el colegio decidieron ir de lleno por la banda, ¿puede ser? O sea, no se Sí, anotaron ninguno a hacer carreras ni nada, apostaron todo al grupo. Guido y Luis empezaron un CBC Mirá, sí. de carreras porque ellos eran un año, siguen siendo, hasta el día de hoy, Hasta ahora lo siguen eh, siendo, sí. hasta ahora siguen siendo un año más grandes que Tucán y Pato.
Claro. Éramos nosotros tres y Guido y Luis eran un año más. Entonces, cuando ellos terminan el colegio, a nosotros nos queda un año, y ahí es cuando empezamos como a empezar a grabar nuestro primer disco. Y cuando nosotros terminamos el secundario, eh, ya era inminente que queríamos hacer eso, entonces ellos como que ya hicieron ese año y abandonaron. Y ahí ya empezamos eh, muy profesionalmente con la música. Claro. Y actualmente el grupo está separado, están en un hiatus. ¿Cuál es la situación de banda de turistas? Si es que hay una situación, digamos. No, decidimos antes de la pandemia, el año anterior, eh, cada uno tenía muchas inquietudes individuales eh, que veíamos que eran muy difíciles de llevar a cabo junto a la banda. Claro. Eh, Todos queríamos explorar cosas diferentes, algunos querían tener una oportunidad de viajar, eh, buscar otras cosas. Yo tenía ganas de grabar mi disco solista también, como de experimentar grabando solo, haciendo mis arreglos solo, algo Mm, más íntimo. Todos teníamos ganas de hacer cosas diferentes. Esto que en un momento empezó a ser como una música más experimental y trabajó con otras cosas. Y entonces dijimos como que nada, nos parecía apropiado en ese momento tomarnos un tiempo personal, porque como te digo, nosotros tocamos juntos desde que tenemos 15 16 años, y sí. de repente teníamos 31 y nos dimos cuenta que habíamos pasado gran parte de nuestra vida y crecimos juntos con la banda y queríamos ver qué más había, ¿no? Claro. En la vida más allá Como, de como eso. la pareja que lleva 20 años junta, decimos, bueno, no, Exactamente. démonos un tiempo, ¿viste? Sí, sí. Vemos otras Eh, personas. sí, y fue una decisión que tomamos en conjunto y que sentimos que nos hizo y nos hace muy bien porque nos dimensionó mucho individualmente como personas artísticas y profesionales también. No fue como una separación o una pelea, sino como de cerrar una etapa, Claro, empezar otra para después eh, de que exista la posibilidad de volver a eso que hicimos, ¿no? De perfecto. trabajar. Buenísimo. Bueno, seguimos con los 10 discos favoritos. Vamos con el disco número 7, Bruno querido. El número 7 es un disco de Vinicius que se llama La Fusa, que en realidad es como un disco que fue muy popular acá en Argentina, que salió en el año 70, que es de un show en vivo en Mar del Plata, que es un disco que escuchaba mucho en mi infancia, eh, desde muy chico, un disco que se escuchaba mucho en mi casa. Entonces fue como que lo tengo adentro mío ese disco, como que era un momento que yo no entendía mucho la música y estaba esto sonando de fondo, que era todas estas melodías de la bossa nova brasilera, que no, es un género que me gusta, siempre me gustó y me gusta mucho. Eh, y bueno, es un disco que tiene esta cosa de calor y de verano constante, que te inserta en un lugar como en una dimensión diferente, ¿no? Y es un disco que en realidad dicen que es en vivo, pero no es en vivo. Se grabó en un estudio simulando que era un vivo de Mm, un show de Mar del Plata. Pero es un gran disco. Es uno de los discos que más me gustan de la historia de Brasil, de Bossa Nova y todo eso. Es el que más me gusta. Y siempre lo escucho, siempre lo tengo presente. buenísimo. Vinicius, La Fusa, el disco número 7 de Bruno. Nos quedan los últimos tres, amigos. Hago un pequeño recordatorio rapidísimo. Suscríbanse si es que no lo hicieron al canal. Dejen su me gusta, dejen su comentario, sus opiniones sobre la lista de Bruno. Vamos a suscribirse, muchachos. Vamos, que es rapidísimo, es gratis y a nosotros nos ayuda un montón. Así que, bueno, disco número 8. Ya vamos ahí con los últimos. Disco número 8 es uno que se llama Nilsson Schmilsson, que es de Harry Nilsson, que es un disco que conocí hace un par de años, que es un músico americano. El disco es del año 71. Es un músico americano que está dotado de una voz extraterrestre, muy, muy.
muy talentoso cantando. Eh, y bueno, la verdad que fue bastante popular en su momento, y después me dio que tuvo una carrera bastante corta en algún sentido. Y este disco, Nilsson Schmilsson, dicen que es como una especie de disco eslabón perdido de alguno de los Beatles, porque tiene muchas cosas similares a los Beatles, pero de una manera muy original al mismo tiempo. Y en este disco no se toca Ringo Starr, la batería, en algunos temas. Eh, la verdad que es una joya medio de culto. De hecho, acá en Argentina no es un músico que se lo conozca mucho. Mm, es verdad. Sí en Estados Unidos, pero la verdad que es un gran disco, muy melodioso, muy pop también de esa época. Eh, y tiene muchas cosas, sí, Beatles también, que también me gusta. Pero es un gran disco que lo recomiendo a todos los amantes de la música americana, inglesa de esa época. Es un disco que no hay que dejar de escuchar y descubrirlo. Buenísimo. Harry Nilsson, el disco número 8. ¿Con cuál seguimos? Seguimos con uno de los Beach Boys, Bien. que es un disco que también me marcó mucho a mí y me impactó mucho, que es un disco que en realidad nunca salió, que es el Smile. Mm, sí. Que bueno, que Brian Wilson cuando termina de hacer Pet Sounds, empieza a desarrollar esta obra que era como una especie de, obra conceptual, algo parecido a lo que era, no sé, Sgt. Pepper o algo así. Y es un disco que le demanda tanto de su mente y de su espíritu que lo termina abandonando porque no lo llega a terminar, porque él empieza a rozar Mm. como una especie de esquizofrenia y de locura demencial que el mismo disco le iba provocando. Entonces tiene esa cosa medio terrorífica de la caída del artista que me gusta mucho. Y al mismo tiempo es un disco genial, luminoso, no es un disco oscuro. Eh, y bueno, después él en el año 2003 lo regraba y lo saca como lo iban a sacar originalmente en esa época. Sí. Después ese disco, en realidad, los Beach Boys hacen otro que se llama Smiley Smile, que es como un disco que tenían que hacer por contrato, porque el disco ese lo grabaron durante, no sé, un año y medio y no salía nada, no salía nada. Entonces agarraron como los temas más cerrados y sacaron un disco que nada tiene que ver con la obra originalmente concebida, que era Smile. Eh, pero es un disco nada, que si hubiese salido en esa época, eh, nada, hubiese sido una época diferente, me parece. Muy bien, excelente. Smile, el disco número 9 de Bruno. Vamos a ver entonces cuál es el último. A ver con qué disco cerramos tu reto, Bruno. Bueno, el último eh, es un disco de Syd Barrett, el primer disco solista de Syd Barrett, que se llama The Madcap Laughs, Mm, sí. que es uno de mis discos favoritos, emblemáticos de la vida, que me marcó mucho también a la hora de componer y de hacer mi música, que es el disco que hace Syd Barrett cuando se va de o cuando lo echan de Pink Floyd, Cuando lo van. cuando lo van de Pink Floyd. Y, y también es un disco así muy frágil, fragmentario, hermoso, eh, terrorífico al mismo tiempo, medio destructivo. Eh, y tiene esta crudeza y esta simpleza en las canciones, en la que también se oye como una persona que está un poco guía de la realidad, ¿no? Que también tuvo Sí, tuvo tiempos difíciles el muchacho. claro, Sí. bastantes situaciones complicadas de su vida, que bueno, ahí es cuando se empieza a agrandar su locura hasta perderse después. Pero bueno, en ese momento todavía tenía eh, este talento para crear canciones que no habían sido compuestas hasta el momento, eh, porque él inventó una forma nueva de componer la música inglesa, que tenía mucho que ver con la tradición inglesa de los poetas o de las rimas, de las cosas, las nursery rhymes, es decir, que es los jueguitos así medio verbales que se hacen
a los niños y mucho de Lewis Carroll, todo ese mundo así más infantil, surrealista. Y él lo adopta como una manera de escribir letras más que nada. Y después también tiene como todas una originalidad y una personalidad para tocar la guitarra de cierta manera y de inventar cambios rítmicos y de acordes que nadie lo había hecho, porque antes, en esa época, era más convencional la música, digo, la estructura de una canción, los acordes que se iban implementando. Lo que hace Barrett es justamente quebrar con todo eso. Está tocando un acorde y hace el sostenido del acorde mientras sube la voz y baja, como realmente descoloca mucho la manera en que la música estaba concebida en ese momento, incluso sin darse cuenta y sin saberlo, que eso es lo que es admirable de él, porque no creo que haya sido una intención como las puede haber ahora, ¿no? Como un gesto artístico, era su manera natural de hacerlo, y por eso creo que es genial. Buenísimo. Bueno, interesante observación de ese disco de Syd Barrett, Bruno querido. Bueno, ha pasado el reto, la verdad que ha sido un gustazo, la verdad para mí un gustazo tenerte acá de invitado en KX Contenidos. Para ya ir cerrando, bueno, quiero que nos cuentes dónde te podemos seguir en tus redes, cómo enterarnos de tus laburos, de tus proyectos, dónde te podemos encontrar. Bueno, en Spotify como Bruno Albano pueden encontrar mis dos discos solistas. Y en las redes estoy como Yo No Soy Bruno, eh, donde también nada, subo algunas veces fechas de próximas a ver o contenido sin contenido. Contenido típico de redes sociales, ¿no? Sí. Lo que salga. ¿Alguna fecha próxima? ¿Alguna presentación ahí? No, por el momento no. Por el momento Nada. no porque ahora estoy empezando a grabar y, y no sé, voy a esperar un poco. Si sale algo, lo haré, pero no estoy como organizando un show ni nada. Ya el año pasado hice varios y tal vez me gustaría volver con algunas canciones nuevas. Así. Buenísimo. Y bueno, si hay alguna fecha ahí que sale, la buscan en @yo no soy Bruno en Exactamente. Instagram. Igualmente vamos a dejar acá las redes sociales de Bruno en la descripción, también las mías, por si quieren seguirme en alguna. Así que, bueno, Bruno querido, de vuelta, muchas gracias por estar acá en KX Contenidos como invitado del reto de los 10 discos. Muchas gracias a vos. Muchas gracias a ustedes por ver el video y será entonces hasta el próximo programa. Nos vemos.